Bueno, entonces estábamos comentando que, que bueno, sí, es importante leer eso, la verdad se me escapa el dato, pero si lo dice el libro, entonces pues sí. Tengamos en cuenta que es posible que la definición del número de vida pueda cambiar dependiendo dependiendo de qué, de la aplicación que le esté dando. Entonces Darwin nos dice que en Clopera dice que vamos a utilizar este, este valor de biot en longitud característica, pero entonces yo creo que esa duda tendría que hacerse las fuentes o revisar bien el libro si se utiliza este concepto o este concepto. Pero bueno, veamos, sigamos calculando aquí igual, si ustedes ven la tabla, vemos que los valores pues, varían muy poco, ya cuando crecen mucho, entonces sigamos haciendo así para no volver a interpolar y ya para la próxima les tengo el dato de si se utiliza con radio o con radio tercia. Pero bueno, entonces aquí lo que nos va a resultar de este análisis es el número de Fourier, que desde un principio y por eso es que el Senge lo maneja así, el Senge lo maneja como tau, esto de acá se define como el tiempo adimensional. Hoy Señor, Uy, no está mostrando pantalla. no está mostrando, sí. gracias. Que le decía que bueno, luego corregimos lo del biot y no vamos a dejar las constantes así porque luego nos toma más tiempo. Que el número de Fourier lo definen como el tiempo adimensional. O sea, eso es como una analogía para representar esta ecuación. Decir, ah, mire, esto es una constante por Euler por una constante de tiempo, para hacer una analogía. Así que ya cuando usted tiene el número de Fourier determinado, antes de calcular el tiempo, debe ver si el número de Fourier es exactamente mayor a 0,2 para utilizar lo que el libro dice, que es este tipo de soluciones, así, no recuerdo el término exacto que utiliza el libro. Entonces, solución de un solo término, es que se llama. Entonces, calculamos cuánto vale ese número de Fourier, revisamos si es mayor que 0,2, si es mayor, entonces podemos seguir con el ejercicio. Si no fuese mayor, entonces yo tendría que considerar el efecto multidimensional. ¿Sí queda claro esa parte? Podría volver a repetirlo hoy. Sí, claro, mire. Lo que yo estoy tratando de decir es que todo en transferencia de calor es, digamos, basado en consideración. Entonces, usted está considerando que hay simetría en la esfera. O sea que usted va a analizar el calor unidireccional. Entonces, el calor solamente va a variar con el radio. Pero en respuesta a ello, y para trabajar las soluciones de un solo término, el número de Fourier debe ser mayor que 0,2. Si eso no sucede, entonces hay que utilizar... Es mayor, entonces, Si no es mayor, entonces algunas de las consideraciones que estoy diciendo no es real y toca pasar a otro modelo. Pero entonces, digamos que estos primeros cálculos, pues yo aquí me estoy demorando, sí, 40 minutos explicando esto, pero porque son procesos donde tengo que, a todos les tienen que quedar claro. Este ejercicio pues se puede sacar más rápido, porque algunos piensan, bueno, ¿qué tal calcule el número de Fourier, me gaste una hora calculándolo y que me dé que es debajo de 0,2 y después me toque hacer otra cosa? No, no va a pasar. Digamos que hasta este punto todo es de cierta forma rápido, estos cálculos. Y eh, listo, tendríamos el número de Fourier, pues ahí el que lo quiera calcular exactamente. Y el número de Fourier se calcula o el tiempo tiene la siguiente relación con el número de Fourier. El tiempo es igual al número de Fourier por el radio de la esfera, para este caso, al cuadrado sobre alfa. Entonces ya teniendo Fourier, obtengo el tiempo.
¿Qué es la pregunta que me dicen? ¿Cuánto tiempo tarda? Uy, muchachos, ¿desde qué momento se cayó? Yo estaba hablando solo. Que el número de Hace Fourier como se 2 minutos. calcula. ¿Cómo? Que dijo que se quedó hasta donde dijo que el número de Fourier se calcula. Ahí se cayó. Ah, ok. Bueno, el número de Fourier. Espera un momento que hay un poquito de ruido. Ya sigo adelante. Bueno, ahora sí. Entonces, que uno calcula el número de Fourier y ya Tampoco no... está compartiendo, Roy. Sí, ya pongo... A ver, que ha sido un fiasco. Dios. Acá. Hay una relación entre el número de Fourier y el tiempo. Porque ya vuelvo y repito, el número de Fourier es el tiempo adimensional. Entonces, con esta relación, yo saco el tiempo a partir del número de Fourier y ese tiempo, pues, es la pregunta que me están pidiendo. Entonces, lo que resta es calcular. Entonces, yo quería presentarles como este ejemplo que hace el libro para entender, pues, todo el proceso. Entonces, lo mismo. Por ejemplo, creo que el parcial que hizo Yesid, creo que era con esto. Creo, no estoy muy seguro. ¿Ese era el ejercicio que decías, Darlene, o cuál es el ejercicio para que lo revisemos? Y es que, Robin, es un cilindro que tiene 3 distintos tiempos. Entonces Pero, son porfa, 3 números de Fourier para... ¿cómo? porfa, pásalo al grupo o algo para revisarlo. Darlene, ¿tienes el ejercicio para que lo pases? Sí, es que lo estaba buscando. Ah, listo. Ya lo pasé en WhatsApp. WhatsApp, voy a revisar. Robin, Señor, yo tengo aquí el libro abierto y acabo de leer y mira que dicen, note que el número de Biot, dice, ahí hablan lo de que se puede usar de cualquiera de las dos formas, o sea, sí, yo también leí ese comentario. No importa de cuál forma se utilice, igual siempre voy a manejar errores del 2-3% en el tiempo. O sea, ujú. Lo todo es único es que es admisible. muy aproximado a 0,1 el número de Biot, ahí sí. Exacto, si el número de Biot está muy cerca a 0,1, yo este número definitivamente lo tengo que trabajar como H longitud característica sobre K. Pero si está más grande, sí puedo utilizar la aproximación que dice Darles, que es directamente con la longitud o el radio que tenga el elemento que voy a utilizar. ¿Listo? Muy bien, listo, ahí se acaba este ejercicio. Ahora leamos el del parcial que creo que se hace con esto. Veamos si se hace con esto. Dice, los pellets son pequeñas porciones cilíndricas de material aglomerado. Espera a ver si puedo traerlo acá. Un momento. ¿Ustedes sí vieron el parcial de Yesid? Bueno, los tres profesores. No, yo medio lo vi. Yo voy a ponerlo aquí. Bueno, está ahí lo subieron al grupo de WhatsApp para que lo lean ahí también. Entonces miremos. Dice entonces que a ver, dice, los pellets son pequeñas porciones cilíndricas de material aglomerado comprimido. Cuando se quiere utilizar biomasa como combustible, se suele disponer en forma de pellets, ya que de esta manera se facilita su almacenamiento y transporte. Un pellet de madera de abeto de Douglas, inicialmente entonces lo que decimos, nos dan una geometría, en este caso es un cilindro, y nos dan una temperatura inicial, T sub I. T sub I, bueno, aquí dice que XX más 10, donde XX es... Tome XX como los dos últimos dígitos de su código. Voy a hacerlo con mi código. 21 52 0 95. Entonces,
95 más 10, entonces 105, ¿sí? Entonces, inicial a 105 grados Celsius. 95 más 10. Bien. Se introduce en una cámara con un fluido, entonces lo mismo. Tengo algo y lo introduzco en una cámara con un fluido, puede ser cualquier ambiente de convección. Así, digamos, también identifican los problemas, cómo se resuelven. Se introduce en una cámara que está a 95 más 795, entonces temperatura infinito igual a 795 grados Celsius y una vez, una constante. De manera que el coeficiente de transferencia de calor por convección es 50. Entonces H es igual a 50 vatios metro cuadrado Kelvin. Determina la temperatura en el borde del pellet. Entonces, la temperatura en el borde del pellet quiere decir la temperatura superficial. Entonces, recordemos que si estamos hablando de que el calor es unidireccional, entonces solamente necesitamos la variación, en este caso, radial. Entonces, aquí vamos a resolverlo así, pero miren que es posible que así no se pueda resolver. Porque, ¿cuál es la condición para que el cilindro, para que se pueda considerar el cilindro con calor unidireccional? Que sea muy largo, ¿no? Que sea muy largo. Vamos a resolverlo acá así, y mañana, cuando resolvamos el del otro efecto, volvemos y lo resolvemos y vemos qué sucede, ¿sí? Vamos a resolverlo acá así como lo estamos resolviendo y vemos que errores no se van a cometer. Tiempo nos van a dar respuestas que pueden ser lógicas, pero el problema es que la consideración del cilindro demasiado largo pues no la estamos cumpliendo, entonces no podríamos analizarlo así. Pero bueno, como ejercicio para realizar. Nos dicen que determina la temperatura en el borde del pellet a nos dan los tiempos. 12, 22 y 32 minutos. Voy a hacer aquí la aclaración, nota. Vamos a resolverlo unidireccional. Aunque no lo sea, no lo es. A todos les queda claro por qué no puede ser unidireccional, ¿cierto? Pues vuelvo y lo repito para dejar el proceso claro. Es posible que no podemos utilizar calor unidireccional porque el pellet es corto y no cumple la condición de que el largo del pellet sea mucho más grande que su diámetro. Es que miren aquí las dimensiones. Las dimensiones nos dice, determina la temperatura si las dimensiones del mismo son, mire, dar una primera dimensión. Diámetro de 6 milímetros con una longitud de 10 milímetros. Y lo mismo para un diámetro de 25 milímetros con una longitud de 50. Si nosotros vemos, aquí la longitud es el doble del diámetro. Puede ser que lo consideremos que en este punto sí es más grande que el diámetro, pero no creo. O sea, yo creo que en un orden de por ahí 8 o 10 veces la longitud con respecto al diámetro, yo consideraría el calor unidireccional. Pero en este caso son solo 2 veces y aquí ni siquiera 2 veces. Pero igual lo analizamos para entender que en el ejercicio anterior nosotros utilizamos una ecuación. ¿Dónde fue que la usamos? A ver, creo que fue acá o acá. Acá. Utilizamos esta ecuación, pero esta ecuación es para una esfera y para su ubicación en el centro. Entonces, interesante este ejercicio porque primero no es una esfera, segundo, la ubicación de la temperatura que me piden no es en el centro. Entonces, los pasos siguen siendo lo mismo. Yo analizo
¿cuánto es el biot? ¿Nos dan conductividad del pellet o nada? Los pellets son pequeños. Ahí está el dilema, que toca buscar eso en el Sengel, y pues yo lo busqué, pero no estoy segura de los datos que me dieron, entonces me serviría. Los pellets son pequeñas hacer porciones. Y la conductividad lo utilizaste. Ah, ok. Ese material, madera de abeto de Douglas, está en el Sengel. Sí, sí está. Ok, y está en términos de la temperatura. ¿En qué página está? Y lo revisamos. Ay, una de las últimas, no presté atención a esa vaina. ¿Pero tienes anotados los datos? Bueno, igual, vamos a plantearlo. Entonces, no tenemos los datos de la conductividad, pero entonces nos vamos a tablas. Y aquí nos dicen el material, dice que es una madera de abeto de Douglas. Me imagino que será un tipo de madera. Ahí vamos a encontrar las conductividades en términos de la temperatura. El problema es que a veces el ejercicio, el libro suele dar las conductividades a temperatura ambiente. Es posible es posible que esto lo den así, porque la conductividad puede no ser muy variable en la madera. Entonces la dejan como una constante, pero bueno, usted va a tablas y si hay varias temperaturas, entonces uno calcularía esa conductividad a una temperatura promedio. Recordemos algo. Cuando yo tengo este proceso en donde hay efectos espaciales, la temperatura que está más cerca al fluido, pues se va a calentar más rápido, ¿sí? O sea, va a estar más caliente que las partes de adentro. Entonces, yo la temperatura promedio que utilizaría, digamos, sería, no sé, tal vez la mitad de estas, o sea, ahí tocaría hacer un proceso iterativo, completamente iterativo, señor. Robin, ya encontré la madera. Sí, ¿qué página, qué Es página la del libro es? página 848, tabla A5, 848. madera contrachapada, abeto de Douglas. ¿800 qué? Perdón. 848, 848. tabla A5. Y dice propiedades de los materiales a una temperatura media de 24. Les voy a mostrar. O sea que no tenemos a otras temperaturas, ¿verdad? Y Eso es de Sengel, perdón. sí, es el Sengel. No me sale. Pero, por ejemplo, aquí hablamos ¿de qué? De como si fuera de espesores. No tenemos con respecto a otra cosa. Material, tablero, rocío, relleno, aislamiento. Bueno, no importa. No importa. Tomemos ese espesor como el diámetro. ¿Listo? Recuerda que usted puede también tener paredes circulares. O sea, ¿dónde era la tabla aquí? A5. A5. Entonces, esto es, digamos, solo un dato, no aporta un problema y además es 0,12. Entonces, ese es el valor que vamos a tomar como conductividad, 0,12. Sí, porque Rubin, para hallar el alfa, ahí la densidad y el Entonces, CP. conductividad, no, pero primero estamos en un pedazo y ya vamos al otro. Robin, La y conductividad es ahí 0,12. uno usa eso sin importar la temperatura siempre, o sea, así esté muy lejano. No, pero es que, digamos que lo que sucede es que es posible que estos materiales de construcción, bueno, los materiales aquí comunes que están poniendo 24 grados Celsius, los ponen así porque tal vez su conductividad no cambia con la temperatura, no es un cambio muy visible. Entonces simplemente dejan un valor promedio, ¿sí? En cambio, los fluidos, pues su conductividad sí está mucho en función de su temperatura e incluso de su presión. Bueno, de la presión tampoco es muy evidente. Pero el ejercicio está diseñado para que usted venga a estas tablas y busque esa conductividad 0,2. Listo. Y por eso también nos dicen que
que utilicemos diámetro de 6 y de 25, porque tenemos, bueno, tenemos estos datos. Para la de 6 utilizaríamos esto, el CP no cambia nada para ninguna configuración, y la densidad tampoco cambia. ¿Sí ves, Darly? Todo es constante. Darling. No, Robin, sé que es constante, pero es que el dilema de reemplazar no me cuadra el valor que me da alfa. Pero tú conoces el alfa, digamos, de una madera. O sea, recordemos que, bueno, nosotros podemos tener valores de alfa referenciados al alfa del agua, pero no, digamos, no conocemos maderas. Entonces no se asusten por el número que da, ¿vale? Entonces, conductividad 012, la otra propiedad necesaria para los cálculos es la densidad, 545, y el calor específico CP, que sería entonces 1.21. Ah, bueno, ahí está de pronto por qué no te da, Darling, y es que el calor debe estar en watt, en joule, entonces esto debe ser, No, yo lo reemplacé en Joule. Al principio fue en kilojoule, pero después ya revisé las unidades, pero no sé, comparando 1210. con otras difusividades no me cuadraban. Por eso, pero no puedes comparar la difusividad de un agua con la del acero, con la de la madera. O sea, no son comparables. Tenemos esto, con eso ya podemos tener alfa. ¿Alguien me recuerda la fórmula de alfa, perdón? Alfa es H. ¿Sí era H? Era K. K K sobre dividido. rho CP. Rho CP, así. Sí, así. Sí, Listo. sí. Entonces, alguien ayúdeme a calcular alfa, por favor. Ahí están las unidades para calcularlo. 0.12 dividido en 545 por 1210. 1.82 por 10 a la menos 7. 1.82 por 10 a la menos 7. Esto sería algo. Entonces, luego de tener las propiedades del diod, entonces lo mismo. H, longitud característica, sobre K. Este biot también, o sea, este biot sí es, digamos, indiferente al modelo. Un biot siempre se debe calcular en cualquier condición. Biot. H nos dicen que es 50. La longitud característica para un cilindro, pues es su misma longitud, 10 milímetros. Entonces, 10 sobre 1000. Dividido en la conductividad 0.12, ¿no? Por 10. Nos da 4.16. Yo había utilizado la mitad de la longitud. ¿Por qué la mitad? Darling, ¿por qué la mitad? Es que por una cosa que había explicado fuente, pero no me acuerdo cómo se dice. Pues veamos, longitud característica, área superficial, bueno, volumen sobre área superficial. El volumen es 2 pi RL. No, volumen es así. Es pi R cuadrado por L. Ah, sí es L medios. Porque mire, aquí es 2 pi RL, ¿no? No, mira, la longitud característica sería muy diferente. Radio medios. Es radio medios. Muy bien, no longitud. Entonces, la longitud característica vendría siendo el radio sobre 2. Bueno, aquí un pequeño error, no importa. Todos estamos aprendiendo. La longitud característica de un cilindro, recordemos, entonces será
la mitad de su radio, no de su longitud, sino la mitad de su radio. El radio que nos están dando es de 6 milímetros, o sea, 3 milímetros. 3 sobre 1000. Entonces volvamos a calcular, cambia un poco. 5 cuartos me da a mí, 1.25. Entonces, el diod es mucho más grande que 0.1. Entonces hay Sí, eso me da a mí también. Entonces hay efectos espaciales. Entonces, para los efectos espaciales, con este diod, vamos nuevamente a la tabla que habíamos visto ahorita. 1.25, entonces está... Pero, Robin, no, ayer también, pues, toca ayer hay dos bios, el de la placa y el cilindro, ¿no? ¿Cuál placa? Darling, bueno, te vuelvo a explicar algo. Hoy solo vamos O a sea, hacer... Que estamos en unidimensional. Sí, sí, lo siento. Sí, o sea, recordemos que no queremos mezclar los ejercicios porque hay personas que entienden más rápido que otras y yo prefiero hacer las 2 horas de tutoría enfocadas a un solo método, porque luego se confunden mucho. Pues bueno, yo lo pienso así, no sé si ustedes lo vean que sea mejor así. Ustedes me dicen, si quieren voy más rápido. Así como vamos. así Listo, listo. como vamos, así como- Entonces está entre estos dos valores. Está entre estos dos valores. Ay, ¿qué le pasó a esto? Bueno. Entre este valor y este Robin. valor. Señor, R medios no sería 3 sobre 2000. no porque Para el diámetro es 6. ¿Sí? El diámetro es 6. Entonces el radio Sí, es pero 6. ahí dice que es R medios, o sea, 3 sobre 2. Ah, sí. Sí, señor, muchas gracias. 625 ahí. Entonces aquí es 2000. Sí, señor, gracias ahí. Entonces ese sería la mitad de esto. No, 625, Robin. ¿Cómo? A mí me dio 625. 0,625. Por eso, la mitad de 1.25. 0,625. Ah, no, sí, sí, aquí lo... Listo, 0,625. Gracias, este video está mal. Pero sigue aplicando los efectos espaciales. Listo, entonces vamos a efectos. Sí, o sea, efectos espaciales sigue siendo efectos espaciales. No, pero Robin, pues a mí me había dado el 1,25. Pero porque pusiste, 0,003. No, el radio lo puse en metros. por eso, pero tú misma estás diciendo que es radio medios y tú pusiste solo el radio. Ay, sí. Es que Listo. sí, tienes razón. Vamos entonces a, bueno, ustedes deciden si lo calculan a 0,6 o le interpolan. Ustedes y tengan cuidado, ¿no? Tenemos que es Un cilindro. un cilindro, entonces, en donde vamos a interpolar no me deja ver ya. Vamos a interpolar en esta zona. Un número, no, en esa zona no es, estamos muy encima. Es 0,6, entre 0,6 y 0,7. Entonces vamos acá. Y listo, aquí vamos a tener un lambda 1 que es lo mismo que un zeta 1, un A1 que es lo mismo que un C1. Vuelvo y aclaro por los que de pronto no estaban antes. Esto es del Cengel y así lo llama el Incropera. Perdón, Robin, ¿podría decir eso último? Es que estas constantes el profesor Fuente las maneja así porque el Incropera las maneja así. Pero Pero la anterior igual a P1 es eso. esto es cita, una letra que es como así. Ah, sí, ya. Sí, sí, sí. Y listo. Aquí vamos a interpolar, bueno, vamos a hacer si quieren ayudarme a interpolar. Yo interpolé, me Listo. dio 1,0356. Ajá. ¿Y el A1? Ah, bueno, ese es el lambda, creo.
Bueno, el A1. Como vio la imagen un poquito. $1.139. 1.139. Entonces esos son los datos que necesitamos. Tendríamos Bueno, no importa, después revisamos, o sea, los datos bien. No varía mucho. Varía A1 es igual a 1.139. Listo. Esos son los datos que sacamos. Y ahora sí, como no es en el centro, la ecuación a utilizar, ahora la ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. Ah, mira, aquí por aquí aparece. Mira. Conducción de calor en régimen transitorio en paredes planas, grandes cilindros largos y esferas con efectos espaciales. Es que lo llaman completamente al método. Entonces necesitamos la ecuación. La ecuación que vamos a utilizar será ahora esta. La del cilindro, esta. ¿Dónde aparece este J? Y este J es otro número que está también en unas tablas. Por acá lo tengo. Que es la función de Bessel para el estado transitorio. ¿Listo? J sub 0. Y ese J sub 0 está en función de X, donde X, si no estoy mal, es la distancia adimensional, ¿no? Este pedazo de acá no cambia nada a lo que teníamos ahorita con la esfera. Solo cambia este pedazo. Entonces, a ver cómo lo podemos copiar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La ecuación que necesitamos es la del cilindro, ¿no? Entonces, la temperatura adimensional, así se le llama, es temperatura R, T menos la T infinito, eso, y menos T infinito, igual a la constante A1, Euler a la menos lambda 1 cuadrado por Fourier, por la función de Bessel, por lambda 1 por R sobre R sub 0. ¿Sí, claro? ¿No es esa ecuación? Roy, qué pena hacerlo. Roy, Señor, qué pena devolver un poquito. ¿Me podría decir cuál es la tabla en donde calculamos el lambda con el número de Biot? ¿El número? la 4.1, 4. Esta, 4.2, sí. 4.2. ¿Y qué página es esa? La 231. Gracias, muy amable. Venga, ¿alguien se acuerda esta cantidad que la llama Lincropera X? Pero aquí le llaman, esto X es X sobre L, ¿cierto? Sí, Pero esta L para un cilindro es R medios. pues ese sería el radio máximo, el radio. Esperen que yo no me acuerdo exactamente qué se reemplaza ahí. Espérenme. Bueno, aprovechemos. Nos quedan 4 minutos. Espérenme, yo reviso eso y ya nos vemos en 4 minutos, ¿sí? Listo, Roy. Listo, ya nos vemos.